Gonzalo Oliveros. La canción se llama Out of the Dirt, así se llama, es lo más reciente de Semisonic. Sí, los mismos de Closing Time pues, sacaron una nueva canción. Y entonces pues la decidimos poner esta mañana aquí en Real, como no hacerlo para ustedes y con tanto gusto. Por lo menos a mí sí me da mucho gusto el poder ponerles esto en esta mañana a través de esta estación de radio. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto, realmente un gran gusto el poder estar con ustedes a través de esta frecuencia, a través de Radio Real, en radio-real.com, a través de Claro Música, buscan Radio Real, estación del Gato Bonifacio. Pueden hacerlo también, por supuesto, a través de Radio Garden. Pueden ustedes encontrarnos ahí para que no haya ningún problema al respecto. Y pueden encontrarnos, por supuesto, aquí en Instagram, en TikTok, en la dirección Gonzalo Oliveros 0, en Instagram es G-Oliveros, así, G-Oliveros nada más. Bienvenidos a todos los que están entrando en esta mañana. Me voy a apurar porque quiere entrar David Gómez Álvarez en alrededor de 20 minutos porque vaya que se ha puesto de a peso la cosa. Los ánimos sucesorios, vaya que se están calentando en todo el país. Por supuesto, estamos siguiendo muy de cerca lo que sucede en la cuestión presidencial. Ya hablaremos de ello en un momento más, los distintos movimientos que se dieron en las últimas 24 horas, que son varios, nomás para tomarlo en consideración. Pero, ¿qué les parece si vamos a Jalisco? Ayer hubo dos informes. El informe del alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, muy cercano al gobernador Alfaro, y el informe de alguien que quisiera ser mucho más cercano al gobernador Alfaro, pero vamos a ser honestos, no lo es tanto, pero que es el predilecto en las encuestas, conocido como Pablo Lemus. De hoy quiero invitarles a que juntas y juntos hagamos un proyecto en común para seguir defendiendo a Jalisco como una tierra de desarrollo, de libertad, de igualdad y de oportunidades. Por eso quiero pedirles su respaldo para construir un proyecto social y colectivo en el que me ayuden a ser el próximo gobernador de Jalisco. ¡Ánimo Guadalajara! ¡Ánimo Jalisco! ¡Y ánimo México! Y ahora vamos a escuchar. Bueno, pues entienden, se los voy a poner, si quieren, el mensaje más amplio. Lemus dio su informe allá en el Teatro Diana, ya saben ustedes, tratando de competir contra el de Clemente Castañeda. Fran ya no tenía que competir para nada, la verdad. Su informe fue bastante malo, ¡uy, Dios! Pero bueno, y llamó a todo mundo, y de eso hablaremos poquito a poquito, no crean ustedes, ¿no? Escuchemos, porque lo que les acabo de poner este minuto es el destape, pero en realidad fue un poco más amplio lo que dijo el alcalde de Guadalajara. Y por eso, el día de hoy, quiero lanzar distintos mensajes. El primero, en esta construcción de lo colectivo, y empezando por cada uno de nosotros, por mí mismo, debemos sacudirnos todo lo que nos estorba, todo lo que nos separa, el ego, la soberbia, la intriga y la discordia. Tenemos que hablar ligeros, con humildad. La unidad es entender que luchamos por algo mucho más grande que una aspiración personal. Es darnos la mano y confiar en nuestra palabra. Es una tarea minuciosa y artesanal que se da todos los días. Es tejer una causa con otro, unir un talento con otro y entrelazar lo mejor de cada quien hasta darle una forma artística. La unidad no es una conducta homogénea, tampoco es negar ni esconder que existen diferencias. Las diferencias de opiniones nos enriquecen
pero debemos de tener la capacidad de conciliarlas. Quiero que vean esta gran imagen que está sobre nuestro teatro degollado. Y esto es algo que debemos de compartir en el ejemplo diario. Que nunca llegue el rumor de la discordia. Vienen meses turbulentos. Sabemos que no será un día de cambio. Por eso quienes tenemos una responsabilidad pública o aspiramos a gobernar, tenemos que comprometernos con las circunstancias en las cuales nos tocó vivir. Tenemos que escuchar a las y los jaliscienses y actuar en consecuencia. Aquí hay muchos líderes, obreros, empresariales, religiosos, educativos, académicos, artistas, deportistas, empresarios, representantes de distintos partidos políticos, líderes vecinales, población en general representando a todas y todos. Por eso, el día de hoy, quiero invitarles a que juntas y juntos hagamos un proyecto en común para seguir defendiendo a Jalisco como una tierra de desarrollo, de libertad, de igualdad y de oportunidades. Por eso, quiero pedirles su respaldo para construir un proyecto social y colectivo en el que me ayuden a ser el próximo gobernador de Jalisco. Bueno, vamos a desmenuzar un momento esto. A diferencia de Clemente Castañeda, a diferencia de Salvador Zamora, Pablo Lemus dice, a ver, somos todos, no es el alfarismo. Por principio de cuentas. Entonces ahí ya, pues como que torció un poco el rabo la puerca. Y luego dice, somos todos, pero podemos congeniar con todos. O sea, todos podemos hacer un proyecto incluyente en que en lugar de estarnos peleando, el rumor de la discordia, que a propósito, así se llama un podcast de política jalisciense que me dicen que es bastante bueno. Yo no lo he escuchado, no lo estoy diciendo para criticarlo, al contrario. Me dicen que es muy bueno y yo les recomiendo que lo escuchen y que me digan si es así, para darme un tiempo en algún momento para poder ponerle un poco de atención. Pero así se llama el podcast y así está lo que dice el Teatro Degollado, y lo recuperó el día de ayer en el informe allá en el Diana, sobre todo diciendo, yo no me quiero pelear con nadie. Si ya hay mucho pleito afuera, ¿para qué me peleo yo aquí adentro? Si todos somos cuates, ¿no? Estamos chupando tranquilos. Solo que hay uno que no se la compró. Y que creo que tendría que ser el más importante que se la comprara. Y se llama Enrique Alfaro. Lo que vamos a demostrar, como lo hemos hecho una y otra y otra vez, es que en Jalisco somos mayores de edad, políticamente hablando. Las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco. Y yo expresé lo que pienso sobre el escenario político nacional y expresé mis razones y no las voy a repetir. Pero también soy claro en la convicción de que este proyecto ha significado una lucha muy larga para construirlo y que no lo vamos a dejar morir aquí. Este es un proyecto que tiene marca clara y se llama Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido vamos a seguir construyendo hacia adelante. Confiamos en que este movimiento seguirá recordando uno de sus postulados centrales. Lo nacional se construye desde lo local. Lo nacional se construye desde lo local. Dicho de otra forma, el juego es mío. No es de Dante Delgado. Porque Dante trae su rollo a nivel nacional y no va a entorpecer, pues como diría la villana, no va a entorpecer mis planes. O por lo menos es lo que dice el gobernador
Alfaro, siendo muy decente y elegante con Pablo, pero recordándole que por donde tiene que pasar es por él. Solo por él. Por nadie más que por Enrique Alfaro. Y al final de cuentas, los movimientos políticos electorales viven esta hipocresía de la democracia interna, cuando en realidad ustedes y nosotros, bueno, el gato y yo, sabemos cómo es la cosa. Sabemos que en Morena, quien decidió que fuera Claudia fue el presidente. Sabemos que en el Frente, quien decidió que fuera Xóchitl fueron las cúpulas. Nada de que las encuestas ni nada. Y sabemos que en Movimiento Ciudadano, quien quiere decidir todo es el dueño del balón, Dante Delgado. Y ahí es en donde se entorpece absolutamente todo, porque, pues con toda razón, si yo soy Enrique Alfaro, yo le di, olvídense ustedes, la presencia en Jalisco, el dinero para que subsistiera Movimiento Ciudadano. Y ahora me quieren quitar la opción de seleccionar quién va a continuar con el alfarismo, porque en pocas palabras lo que terminaría por pasar es que desaparecería lo que construyeron entre Ismael del Toro, que ahí estaba de nuevo, Hugo Luna, Clemente Castañeda y Enrique Alfaro. Ya luego ya vinieron, estuvo Tomás Figueroa y por supuesto, en fin, muchos más que se fueron sumando, pero la mesa era de esos 4. Luego llegó Rafael Valenzuela, que les dio una idea más clara de conducción digital y de comunicación, que luego se pelearon con Rafael Valenzuela. Bueno, se han peleado con todos. Los únicos que no se han peleado son ellos 4. Si quieren, Enrique Ibarra, pero por otras razones. Pero con todos los demás se han peleado de forma consistente. Y con Pablo, pues el pleito ha sido constante. A sotoboche. Pero el pleito ha sido constante. Mucho de hecho de eso viene porque Pablo congenia con quienes no congenia el alfarismo. Entre ellos, pues la Universidad de Guadalajara y específicamente en su tiempo Raúl Padilla. Y ahora con Dante Delgado, que a propósito no estuvo en el informe de Pablo. Se decía que si Dante iba al informe de Pablo, pues iba a mandar la señal de que su candidato o su tapado era Pablo, y ahí sí Enrique Alfaro iba a tronar. Imagínense que tronara Alfaro. Pero bueno, estaba en la Ciudad de México, no habló de Jalisco, habló de Marcelo. Pues, senador, esta circunstancia, se está comentando mucho que Marcelo Ebrard podría ser invitado a MC para ser considerado como candidato presidencial. Yo lo que creo es que todos deben de agotar sus procedimientos y sus mecanismos. Tenemos que ser respetuosos y en ese sentido, me acuerdo de la información que ustedes nos proporcionaron. Ayer hubo una reunión que dieron tiempos y formas, entonces nosotros no podemos realizar ejercicios precipitados cuando nosotros ya tenemos toda una mecánica establecida. Ustedes mismos lo saben, somos la única organización que ha respetado los tiempos legales. Fechas de la ruta que ustedes han diseñado con la fecha en la que dijo Marcelo Ebrard, 2 de octubre, que va a decidir si se queda o se va, coinciden con el inicio de la precampaña formal. En ese sentido, ¿no descarte usted que Marcelo Ebrard pueda competir en MC por esa candidatura? En su momento debería. Nosotros hemos llevado todos los procedimientos internos en el ejercicio de estimular la participación de compañeras y compañeros que tengan deseos de Incluido No, lo que pasa es que nosotros no podíamos estar esperando que sucediera en otras fuerzas políticas. En su momento estaremos lanzando la convocatoria. Ustedes saben que somos la única organización en este país que por procedimiento legal y constitucional tenemos al menos el 50% de candidaturas
sin afiliación y sin militancia, Es decir, que sí al puede. servicio de la ciudadanía. Entonces, Eso senador, dicen nuestras normas. pero a ver, eso Yo no estoy diciendo eso es lo que ustedes quieren que yo diga y no lo digo. pero senador, respóndanos, eso abre la Pues es que es más, sea más claro. Y así se fue. Pues claro que no quiere ser claro porque terminaría diciendo que el candidato va a ser Marcelo. Y pues Dante, que le gusta jugar, ¿cómo no? Pues tiene de la sartén por el mango ahorita. Y lo que quiere no es el mango ni el sartén, sino el estofado que se hace adentro. Entonces lo que él quiere es el presupuesto y quiere ver con quién lo gana de mejor forma. Si lo gana con el señor Ebrard o con algún otro. Una de las cosas... puedo hablar de eso. No. Sí, después habla usted, señor presidente. Una de las cosas que llamó la atención fue que en primera fila, además de Ismael del Toro, Enrique Alfaro estaba en el estrado, pero estaba Alberto Esquer y estaban algunos cuantos más ahí en primera fila. Pero también estaba Luis Donaldo Colosio, al cual se refirió Pablo Lemus como su hermanito. Sí calienta, discúlpenme, pero yo no veo cómo. La verdad es que Luis Donaldo ya, ¿cuántos años tiene? Como para que le digan su hermanito, pero ya saben ustedes. Y Samuel García, gobernador de Nuevo León, al cual Pablo se refirió de otra forma. Querido Samuel, de verdad me da mucho gusto que tú sigas en esta lucha. Te lo quiero decir aquí de frente. Con la presencia de todas estas personas. Ojalá te animes, Samuel. Porque sabes que estamos contigo, Samuel, y que cuentas con todas y todos nosotros para cambiar a México. Hasta donde tope, gobernador. ¡Ánimo! Por favor, ponte de pie, Samuel. Por favor. ¡Ánimo! El asiento que decía invitado especial atrás de Samuel era el mío. No es cierto. Pero fíjense cómo ya en el destape absoluto se filtró que iba a suceder esto. Se filtró que lo iban a destapar el día de ayer a Samuel García en algo como lo que ustedes escucharon. Yo, para serles muy claro, ¡ay, qué riesgoso! La verdad, qué peligroso. No porque le vaya a pasar algo a Samuel García, sino porque, pues al final del día parece que Pablo está siendo utilizado por Movimiento Ciudadano para mover las aguas a favor o en contra de alguien y ver si de esa manera pues pasa lo que tiene que pasar o quiere que pase Dante Delgado, no lo que quiere la ciudadanía. Yo creo que si María Julia, la licenciada María Julia, le preguntara a la población en Nuevo León si quieren que se vaya Samuel García, la mayoría diría que no. ¿Por qué? Pues porque lo mismo dijo Samuel García cuando se fue el Bronco. Lo entrevistamos, le pedí entrevista y no me contestó, Samuel García. Van 2 veces y no me ha contestado. Nomás lo consigno aquí para que quede muy claro, que luego no digan que no los buscamos para poder poner los puntos sobre las íes, pero ya saben ustedes, no les gustan las entrevistas ásperas. Hablando de entrevistas que los despeinen, ayer Samuel García, antes de irse a Guadalajara, fue con unos niños. Y el pobrecito está muy preocupado porque lo estaban despeinando. Quien estaba muy preocupado en la mañana fue Ricardo Monreal. Estaba muy preocupado pues porque de pronto vio cuáles eran los movimientos que se estaban dando en Morena. Ya Claudia Sheinbaum moviendo el tablero, viendo que las tiene muy bajas en la Ciudad de México, que solo habría un hombre que podría más o menos sacar el entuerto, el buey de la barranca, llamado Omar García Harfuch. Entonces ya lo llamó a García Harfuch que pues fuera a la campaña, y Monreal, dándose cuenta que le habían vuelto de hacer de chivos los tamales, pues dio una entrevista a Radio Fórmula en donde dijo: yo ya no juego así. Creo que la decisión ya la tomó la doctora Claudia y no creo que esté yo ahí en esa posición. Y soy un político muy... A ver, está diciendo que ya no lo van a dejar concursar por la yo jefatura creo del gobierno, que ya no. Mira, tengo que decidir
Porque, no, mira, pero es que no va a decidir usted, Ricardo, entonces, hombre. Se va a repetir el fenómeno. Gran parte de la gente, ¿por qué tendría que votar por mí si me sentían alejado del presidente de la República? Y yo tuve 2 años con quizá discursivamente alejado de él por mi posición personal, por mi independencia, por mi criterio sobre la Constitución y la defensa férrea de la Constitución, me alejó del presidente, y porque no acepté en su momento ser el responsable de la debacle electoral del 21. Eso me alejó del presidente, lo digo con toda responsabilidad, y me alejó también de la base de Morena. Entonces, ¿por qué ellos votarían por una persona como yo? Sienten que estoy alejado del presidente. Ellos se fueron con la persona que creían que estaba cercana al presidente. Y sí, pues estaba muy cercana al presidente, tanto que se quedó con el premio mayor. ¿Qué nos estamos haciendo tontos? Claudia Sheinbaum ahora, esta historia del bastón de mando, con el respeto que me merece Claudia Sheinbaum, yo no se la creo. O sea, yo lo que creo es que pues estamos viendo de nueva cuenta esta historia en donde pareciera que la señora Sheinbaum va a hacer una campaña y quien la va a dirigir es el presidente López Obrador. Aunque ayer en la noche Claudia Sheinbaum dio un anuncio en donde declaró que Adán Augusto López iba a ser su coordinador político y Ricardo Monreal su coordinador territorial. En pocas palabras está diciendo: quien se va a encargar de hacer los amarres con empresarios y con los cuerpos políticos de los estados va a ser el señor Adán Augusto. Quien se va a encargar de que fluya el dinero y se hagan pues las movilizaciones de gente en julio del 2024 va a ser Ricardo Monreal, y todos contentos menos Marcelo Ebrard. Y si ven la fotografía, pues sí, efectivamente pareciera pareciera que estamos viendo al Trío Galaxia. Así, exactamente. El Trío Galaxia en Los Guerreros Diabólicos. No, sería el Trío Galaxia en... No, otra vez, por favor, el anuncio del Trío Galaxia. Guerreros Diabólicos. Más atrás. El Trío Galaxia en Los... ¡Ganemos la elección! Diabólicos. Así, exactamente. Entonces, pues ya está muy puesto. Ahora Ricardo Monreal, muy cerquita de Claudia Sheinbaum, después de que estuvo muy lejos, pues dijo: ya me quedé sin nada de capital político, ya lo único que tengo es capital, lanita. Entonces prefiero tener más lana que quedarme como Ebrard, que sigue pues rumiando a ver hacia dónde va la cosa. Mario Delgado, el presidente de Morena, todavía no lo van a quitar, pues porque también quería ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, y ya ese puesto ya está para el señor García Harfuch, y su mamá María Sorté pues tuvo que decirle a los reporteros que todo estaba muy bien y que Marcelo se aguantara. No, yo no creo que sea ningún amago. Él está en su derecho de hacer esta impugnación, y bueno, la comisión debe dar cuenta de la misma. Entonces, lo que estamos pidiendo es, le vamos a decir a la comisión que sea muy rigurosa en la revisión de esta impugnación, de todos los documentos que se han presentado, acompañando en anexo a esta impugnación, y que se revise en serio y a profundidad estos alegatos. Que si hay temor de que se vaya Marcelo. Pues no, ahora resulta que nadie teme eso. Nadie teme que se vaya a ir Marcelo Ebrard. Vamos, no lo teme ni el presidente. Le volvieron a preguntar hoy en la mañana. Ya saben que ya regresó de Chile, ya durmió sus 18, 19 horas necesarias. Y entonces, en la conferencia de prensa matutina de esta mañana, le preguntan sobre si va a haber ruptura en Morena y dicen: no, para nada. Para nada. Ya no puedo hablar de eso. Solo comentar, porque me lo estás preguntando, además si me cepillan, si todos me tienen que ayudar,
Nada más decir que yo ya terminé, ya entregué la dirección del Movimiento de Transformación a Claudia Sheinbaum, que es excepcional, extraordinaria, es una mujer con convicciones, con principios, honesta, además preparada, muy preparada. La vez pasada lo dije, yo de milagro llegué al nivel de licenciatura. Claudia tiene doctorado, pero además, y es lo más importante de todo, es una mujer con muy buenos sentimientos y honesta. Yo estoy contento. Y en el caso de Marcelo, ya lo dije también, es mi amigo, mi compañero, lo estimo. No puedo opinar más. Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, de que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento. No hay eso, ni habrá, porque nuestro pueblo está a favor de la transformación. Les dejo de tarea que hagan una encuesta, pero no así tan formal, ¿no? Pregunten en sus casas, recojan los sentimientos de la gente. Recojan los sentimientos de la gente. Bueno, pues es que vamos a encontrar que hay un sector de la población que va a estar muy de acuerdo y otro que no va a estar tanto. Claro que el presidente tiene una popularidad muy grande, muy grande, realmente grande. Pero eso no se transfiere. La popularidad son de las cosas que no terminan por ósmosis de transmitir de uno al otro. No es una enfermedad contagiosa como el COVID, que a propósito, pues ya escucharon ayer al doctor Alcocer que si quieren un refuerzo de COVID va a ser con Abdalá y con Sputnik. Se fregaron, porque están hablando con Moderna y con Pfizer, pero primero se tienen que acabar Abdalá y Sputnik y hay para aventar para arriba. Entonces, nomás para entenderlo. Lo que sí también no acaba es el encono en contra de Xóchitl Gálvez. Ayer Morena, en la Ciudad de México, lanzó un comunicado que dice: Ciudad de México, 12 de septiembre de 2023. Exige Morena clausura, resguardo y demolición de construcción ilegal en donde habita Xóchitl Gálvez. Le quieren quitar la casa. El lugar, ubicado en Sierra Santa Rosa, número 62, en la colonia Reforma Social, no tiene permiso de uso y ocupación. Mauricio Tabe debe solicitar, como lo ha hecho con otros inmuebles, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el aseguramiento del fraccionamiento. El lugar se ocupa en Sierra Santa Rosa 62, en la colonia Reforma Social. Cuenta con aviso de terminación de obra, pero no tiene permiso de uso y ocupación, por lo que no puede estar habitado. Se debe sancionar al director responsable de obra, al DRO, y administrativamente se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el registro público de la propiedad en la Ciudad de México. Y se debe investigar el conflicto de interés porque Xóchitl Gálvez era delegada, que en realidad era alcaldesa, entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción y le generó beneficios. Es lo que pide Morena en la Ciudad de México. Vamos, Morena, ya saben ustedes, ayer hubo una denuncia sobre Nicolás Moinedo, el ex chofer de López Obrador, que ahora tiene un montón de terrenos, a un ladito de donde se está construyendo la estación Tulum del Tren Maya. Millonario se va a hacer él o de quien sea prestanombres. Si ustedes creen que ha dicho algo Morena, pues claro que no. Nomás para que se den una pequeñísima idea de dónde estamos. Y pues claro que les duele, porque Xóchitl Gálvez ayer dijo que iba a ir a hablar con Marcelo Ebrard a ver pues, qué podían sacar en conjunto ambos. Bueno, ayer Marcelo fijó una postura, se ve que tiene medio pie fuera de Morena. Él sigue pensando que le van a hacer caso a sus impugnaciones. Lo único que deja claro es que pues la candidata de enfrente, lo que le sobró es dinero. Acá nos falta dinero, pero hay con qué. Entonces, hay corazón. Acá no vemos a las personas
como votos. Acá las vemos como corazones, y si Marcelo, después de lo que le pasó, porque sí es clarísimo que había miles de espectaculares, que había toda una operación de los servidores de la nación que estuvieron trabajando en los lugares donde se iba a levantar la encuesta, es clarísimo que la línea era desde hace por lo menos un par de años favorable a Claudia. Pues sí, evidentemente pues él no tuvo con qué defenderse. Habrá que ver qué decisión final toma. Nosotros le hemos dicho públicamente que nos gustaría platicar con él al menos y conocer su punto de vista, cosa que no hemos... Cosa que se supone que van a hacer muy pronto. Gálvez está burlando como sea de lo que sucede con ella y saca un montón de videos. No quiero decir que le estén funcionando. De hecho, según algunos datos, está bajando su popularidad debido a su lenguaje, que lo considera un sector de la población muy vulgar, muy foxista. Reaccionando a los memes que me hacen. No manches, sí estoy más flaca que el doctor Simi. Aquí se pasaron, ¿eh? Te mando un abrazo, mi querida Betty, pero me divertí mucho con el dinosaurio. Jajaja, jala más gente, Wendy. Pues a huevo, la Wendy jala más, hasta yo hubiera ido. Yo he declarado absolutamente todo. Mi esposo tiene un depa desde que era soltero. Es socio del 30% de la empresa. Yo soy socia del 80% de la empresa. Mi hija es socia del otro 20%. La pendejé. Son 2 empresas. Omei y Hightech. ¿Parte 2? Bueno, pues ahí está. Y por supuesto, el presidente ya decidió volver a hablar de Xóchitl Gálvez. Lo hizo esta mañana, hace unos minutitos. Es como cuando se decía, no, es que los priistas, decían los panistas, ¿no? Son muy corruptos. Ya les he platicado anécdotas sobre eso. Miren que terminaron agarrados de la mano. Y sí, puede ser, no todos, de que los priistas sean corruptos, pero los panistas también. La diferencia es que algunos priistas son corruptos cínicos y también algunos panistas, no todos, son corruptos hipócritas. Antes, ahorita ya, donde está la señora Xóchitl, rompiendo una piñata del PRI. No se puede. Sin autoridad moral no se puede gobernar un país tan importante, con gente tan buena y creativa como el pueblo de México. A ver, ¿y a quién le vamos a romper la piñata? ¿A quién vamos a sacar? ¡Ya aquí! ¡Chingada al PRI! ¡Ya llegó, ya está aquí! Ya vámonos, ya con esto. Pues sí, el problema es que hoy en día Morena es el PRI. Conversaciones. Déjenme ir con David Gómez Álvarez, que seguramente, porque vaya que sí está divertida la cosa el día de hoy, porque por un lado está pues todo lo de Jalisco, por el otro lado está todo lo de la presidencial, por el otro lado está todo lo de la Ciudad de México. ¿Por dónde quieres empezar, David? ¿Cómo estás, mi querido Gonzalo? Pues empecemos por lo de ayer, ¿no? Pablo Lemus haciendo una convocatoria, destapándose él y destapando a Samuel García, haciendo un pacto de unidad o proponiendo un pacto de unidad por las distintas corrientes ideológicas de Movimiento Ciudadano, y Enrique Alfaro respondiéndole, no, a ver, no se equivoquen, quien decide soy yo. Sí, claro, yo creo que la tensión que existe entre las distintas corrientes y grupos al interior de Movimiento Ciudadano se pusieron en pausa estos días de destapes y de posicionamientos
pero desde luego que frente a las declaraciones de Dante Delgado, el dirigente nacional, pues aprovechó el gobernador para reiterar lo que él siempre ha reclamado, que es el derecho a decidir en Jalisco los asuntos de Jalisco, lo cual tiene sentido, pero creo que lo que les ha faltado a ambos liderazgos es justamente mucha más, digamos, disposición al diálogo y al acuerdo que lo que antes habían logrado. Entonces, está la cuestión indefinida. Creo que no es claro quién pueda ser el candidato de Movimiento Ciudadano, si Clemente Castañeda o Pablo Lemos. Están midiendo fuerzas. Creo que a Pablo lo favorecen claramente las encuestas y a Clemente lo apoyan claramente las bases o las estructuras del partido. Vamos por partes. Creo que es obvio que a Pablo le va a favorecer las encuestas. Es un hombre que tiene dos características. Es muy afable, tiene mucho carisma, tiene esta posibilidad de acercarse a un sector de la población, específicamente la clase media, mucho más cercana y mucho más eficiente que Clemente Castañeda, y porque tiene el segundo puesto en importancia políticamente hablando en Jalisco, que es la alcaldía de Guadalajara. No obstante, pues Pablo es poco reconocido en el interior del estado y no tiene la estructura territorial para poder ganar solo él, si es que acaso Dante Delgado dijera es Pablo y se joden todos los demás. Entonces, por el lado. Y Clemente, pues creo que tiene dos deficiencias. La primera, no es tan conocido en Jalisco, pese a los cómics de Quecho y pese a los promos con inteligencia artificial. Y el segundo, es muy identificado por esa clase media que le gusta a Pablo y que no le gusta a Enrique Alfaro. Pues entonces dicen, Clemente está cerca de Alfaro, y Alfaro ha sido un desastre en ABC, mucho de ello creado a partir de la animadversión de Enrique Alfaro con la prensa, porque, a ver, yo veía, por ejemplo, ayer esta parte en donde decía Pablo, miren ustedes cómo Avenida Alcalde ahora es una zona arbolada, etcétera, etcétera, y yo pensaba, pero pues si eso lo hizo Alfaro, o sea, en realidad lo hizo Alfaro, lo prosiguió Del Toro y lo está cosechando Lemus, pero es obvio que no lo van a decir de Alfaro porque su relación con la prensa ha sido tan mala que ha aumentado sus ya de por sí muy característicos negativos. Entonces, pues en esa mitad, pues queda muy claro que, además de todo, pues Pablo tiene una cercanía con grupos, tanto de los medios como de los empresarios, como de los poderes fácticos, que no son tan cercanos al alfarismo. Entonces, si yo soy Enrique, digo, le voy a dejar mi balón a quien lo va a desinflar 24 horas después de que me vaya. Pero a ver, yo creo que Alfaro está más que consciente de, digamos, las implicaciones y riesgos de las distintas decisiones que podría tomar. Evidentemente la apuesta de Alfaro es por Clemente Castañeda, por todas las razones que ya sabemos, pero evidentemente la candidatura de Clemente es mucho menos competitiva que la de Pablo, aunque le garantice la continuidad del proyecto. Clemente es absolutamente leal, pero es alguien que todavía por sus niveles de conocimiento y de apoyo, pues puede ponerse en riesgo la elección si es que Morena postula un candidato competitivo y se mantiene en los niveles que está. Eso todavía falta por verse. Y en cambio, del otro lado, a Lemus no le tienen confianza, le han perdido un poco esa credibilidad al interior. El propio Alfaro ha tenido desavenencias que han resuelto mucho mejor que de lo que uno pensaría, pero el hecho es que de fondo no es el candidato preelecto, pero es el que le garantiza mejores condiciones de triunfo. Entonces, creo que Alfaro está aguantando la decisión. Justo antier declaraba que tendría que resolverse a finales de mes de septiembre, cosa que antes se había dicho que a finales de noviembre, inicios de diciembre. Es decir, se están precipitando los plazos porque hay mucha presión para que se definan las candidaturas. Pero creo que primero se va a definir la posición de Movimiento Ciudadano a nivel nacional respecto a su candidatura, que hay básicamente 3 o 4 nombres. Ebrard, si es que se define, es obviamente el plan A de Dante Delgado. Samuel García, si es que logra construir condiciones para plantearse en serio su licencia en el Congreso de Nuevo León y su retorno a la gubernatura del mismo estado, o bien Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez, que claro es un poco suicidio político, pero esa es la ruta que está estableciendo Dante y de la cual no se ha salido. Yo creo que Dante, la única posibilidad
de que se sume al frente sería con una candidatura común que, digamos, arrope a Xóchitl Gálvez, una figura, digamos, un poco ambigua donde MC se sume a esa candidatura en particular, pero vaya por solitario, por separado, en todas las demás candidaturas. Hay que recordar que ya los emblemas no se fusionan en la boleta, sino que aparecen separados, de suerte que en ese sentido podría sumarle a Xóchitl, colgarse de esa campaña y de todos modos ir por su cuenta. No está claro, se le están acabando los días, se le están agotando las horas a Dante Delgado, pero yo creo que es inminente la definición. Dijo ayer, ya presionado por los medios, que no iba a responder nada sobre Marcelo Ebrard. No dijo ni sí, ni no, ni cuándo, ni absolutamente nada. Hermético. Ebrard compró tiempo, pensábamos algunos que quizá habría una definición un poquito más precisa, no lo hizo, y yo creo que eso va a tomar un tiempo más. Ahora, yo creo que en el caso de Alfaro va a esperar a la decisión de Dante para entonces ver cómo juega en lo local, porque no se puede anticipar, es importante y es y va primero la decisión nacional que la local. Y por supuesto, además hay otra consideración, Gonzalo, a quien le interesa que se defina pronto la candidatura a la gobernatura es a Lemus, porque tiene ventaja, está más arriba en los números. A Clemente le necesita más tiempo para seguir haciendo campaña y crecer. En su momento, por eso se había pospuesto tanto la posibilidad, la definición hasta diciembre. Ahora creo que lo van a tener que hacer a finales de mes o a principios de octubre, porque además oficialmente ya el INE adelantó las precampañas a noviembre. Entonces, a ver, déjame quiero tratar los dos temas que estás poniendo sobre la mesa y los voy a unir. Porque yo creo que hay que entender el paso político de la carrera de Pablo Lemus. Ya hablé hace un momento de Clemente, es parte de esta mesa de 4 patas en donde estaba Hugo Luna, en donde estaba Ismael del Toro y estaba Enrique Alfaro, que luego se convirtió en una mesa de 3 y poniendo arriba un floreote, como la cabezota de José Force, que está ahí en Alcalde, que sería Alfaro. Y estos 3, Luna, Ismael del Toro y Clemente, tendrían que soportar el alfarismo como tal, lo cual hizo también una variación dentro de los acuerdos de poder. Por el otro lado, tienes a Pablo, que era un empresario, que luego, que era un hombre muy ligado a la iniciativa privada, luego se convirtió en un conductor de programas informativos, muy exitoso en su momento dentro de una estación llamada Zona 3, y después fue llamado a que se convirtiera en candidato a la alcaldía de Zapopan, ante la falta de cuadros que tenía en ese momento el alfarismo, lo cual se nos olvida. El alfarismo hoy en día es un fenómeno dentro de Jalisco, pero en el 2012, 13, 14, 15 estaba apestado y perseguido por Aristóteles Sandoval. Eran muy pocos los lugares en donde se le daba espacio a Alfaro. Yo me acuerdo que uno era yo, ¿no? Porque yo buscaba la manera de tener ese balance. No tanto así Zona 13, a propósito de todo. Es que ¿Qué decías? Perdón, no te escuché. Gonzalo. que siempre ha sido alfarista, ha sido consistentemente alfarista. No, en realidad no lo soy, David, porque, a ver, y quiero ser muy claro, porque veía, por ejemplo, yo hacía un repaso de los 212, ¿no? Si hubiera sido alfarista, como dices tú, nunca se hubiera parado el festival, y hubiera brotado el dinero de todas las instancias gubernamentales, y yo me hubiera hecho pendejo, como lo hacen otros que anteriormente decían que eran muy neutrales, y hoy están hasta el tuétano dentro de la administración pública en Jalisco. No ha sido así, soy de los pocos que, perdón, sí reconozco lo bueno que ha hecho Enrique, pero también digo lo malo que ha sucedido alrededor, sin quitarle, lo hice cuando fue lo de el Palacio de Gobierno, cuando fue lo de Giovanni López, cuando fue lo de Levantón por parte en la Fiscalía, y lo seguiré diciendo en cada momento en donde haya fallos dentro de la construcción. Tiene una muy buena y muy acertada administración en lo económico, lo hemos visto, tiene cosas que han resultado en movilidad. La seguridad es un desastre. Por un lado tiene que ver con la estrategia general de seguridad del gobierno federal, en donde si tu principal problema es el narco, tan es así que hay un cártel que es uno de los más importantes, que se llama Cártel Jalisco Nueva Generación, y te está amenazando a ti en lo personal, en la estructura administrativa, pero no puedes hacer nada porque el gobierno federal no quiere, por cualquiera que sean las razones. ¿Qué haces tú como gobierno? Tratas de hacer algunas cosas para disuadir, por supuesto, y la disuasión no ha sido tan efectiva en el caso de Jalisco, por lo que tú quieras, por las presiones federales o por lo que quieras y desees. Pero obviamente, en esto que te estoy diciendo,
el sentimiento de persecución siempre ha prevalecido dentro del alfarismo. Persecución primero por parte de los panistas, persecución de los perredistas y de Raúl Padilla, persecución de los priistas, como sucedió entre el 2012 y el 2015, persecución dentro de los medios de comunicación, que nunca ha tenido una relación tan buena, la tuvo en algún momento con ciertos personajes de los medios y se fue alejando, y entonces ese rompimiento también se ha visto en su línea editorial, fundamentalmente con algunos periodistas que publican o que están en medios muy cercanos a el grupo de la Universidad de Guadalajara. Podríamos decir aquí nombres, pero me los voy a reservar, no más para que luego no se pongan como locos. Ya los diré mañana con Fernanda Duret. Pero a lo que voy es, con todo esto que te estoy diciendo, pues claro que hay una parte en donde Alfaro, Lemus, ya llegando a Zapopan, gracias al fenómeno de Alfaro en el 2015, lo hizo muy bien. Fue brutalmente eficiente como alcalde de Zapopan. Fue muy bueno, fue muy carismático, creció muy bien. Y el futuro de Pablo hubiera sido otro si Ismael no se hubiera retirado. Ismael del Toro decide retirarse en la elección del 2021 y Pablo, que ya iba a ser pues coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, pero que no le iba a dar el reflector como pareciera, y entonces Ismael podría haber sido, o sería otra historia hoy, estaríamos hablando de Ismael del Toro si es que acaso Ismael hubiera ganado la elección en 2021, pero la ganó Pablo como alcalde de Guadalajara y le ha ido bien, no se ha metido en los conflictos, no ha estado tan cercano al fuego, al fogón, como lo ha estado Enrique Alfaro, y eso también le ha costado parte de las simpatías. Al final Alfaro, todo esto que estoy diciendo, le costó no lograr ser el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de México. ¿Por qué? Porque las simpatías internas y externas no han sido las mayoritarias, después de que se peleó con gente como Rafael Valenzuela, un gran talento dentro de la comunicación digital a nivel nacional, y entonces pues ese mare magnum ahora pone a Enrique en la siguiente posición, que es la que quiero platicar contigo. ¿Dónde le va a ir mejor a Enrique Alfaro? ¿Le va a ir mejor con el control de la candidatura de Jalisco, con Dante Delgado, o con él? Con él. Pero más importante, si logra llegar a un acuerdo él con Marcelo Ebrard, que es mucho más fácil que lo llegue con Ebrard que con Samuel García, podría convertirse en alguna posición si es que en un muy remoto caso Ebrard ganara la presidencia. Y voy por último a la propuesta de Agustín Basabe. ¿Qué pasaría, y siguiendo tu línea de pensamiento, David, si llegan efectivamente a marzo del 2024 y se miden a ver quién la tiene más grande en la encuesta, Xóchitl o Ebrard? Y Ebrard logra en el acuerdo, porque pues, sería muy claro que el frente tendría más posibilidades si es que Xóchitl no se desinfla por estas cosas que estoy diciendo de que no le gustan las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero suponiendo que queda Xóchitl y Marcelo queda como secretario de Gobernación, ¿en qué puesto queda Enrique? Imagina por el otro lado, si el que gana la encuesta es Ebrard, y nunca han dicho que Ebrard y el equipo de Alfaro sea lejano, al contrario, son mucho más cercanos de lo que uno pensaría. Bueno, ahí hay muchas hipótesis y muchos escenarios con probabilidades muy distintas. Yo francamente no creo que Ebrard pudiera, siendo candidato de MC o de otro partido, porque independiente ya no lo puede ser, llegar a la elección del 24 con posibilidades reales de ganar. Es decir, yo más bien vería a un Ebrard, teniendo muchas presiones para declinar en uno u otro sentido. Pero ya después de las declaraciones de Ebrard de lunes, en las que compró tiempo, fue ambiguo, supeditó su permanencia a la resolución de su impugnación a la encuesta, creo que básicamente está comprando tiempo Ebrard, está pateando, el balón para no jugar en el 24. Creo que Ebrard se va a abstener de participar este año y se va a concentrar en crear su partido para estar en la boleta en el 27. Yo todavía creo que va por ahí, a menos que resulte sorpresiva su aparición en MC. Pero en todo caso, volviendo a tu pregunta sobre Alfaro, yo creo que Alfaro, su preocupación principal, y creo que es la más significativa y la más prioritaria, es conservar Jalisco y mantener el proyecto. Y creo que esa continuidad se la garantizan tanto Clemente como Lemus, pero mucho más Clemente que Lemus. Con Lemus hay reservas, hay desconfianza de si realmente Lemus se podría un poco deslindar y empezar a tomar otras decisiones y no darle cabida al equipo y no seguir como las grandes directrices. Yo creo que en ese sentido,
tanto Alfaro como López Obrador y otros mandatarios siempre tienen como esa obsesión, esa aspiración a darle continuidad a sus proyectos, a trascender de alguna manera a través de interpósitas personas, de herederos, de sucesores. Yo creo que en el caso de Clemente ha planteado una postura de continuidad, cambio con continuidad o algo así, es decir, no ruptura. Lemus también lo dice, pero se sabe que él tendría un planteamiento distinto. Para empezar, pues jugaría con otro equipo. Entonces yo creo que ahorita Alfaro entiende que el plano nacional es muy confuso, es muy volátil, es incluso muy contradictorio y está más bien concentrado en, digamos, conducir la sucesión en Jalisco lo mejor posible. Y ahí es donde están sus apuestas. Claro, hay una reflexión que me viene a la mente, Gonzalo, de lo que tú, de la recapitulación que hacías del alfarismo, y yo creo que hay una historia interesantísima por escribirse. Alfaro en sus inicios era un opositor fresco, empático, que jalaba a periodistas, activistas, a académicos, que tenía, digamos, como esa esperanza de cambio muy importante, y por eso sumó a un montón de gente de la sociedad civil, y fue cambiando no solo por el hecho del desgaste de gobierno que supone gobernar, sino también un cambio en el temperamento, creo que un cambio en la personalidad de Alfaro, que fue alejándose de sus aliados históricos, que fue tomando distancia de muchos que simpatizaron con su movimiento, que fue incluso rompiendo relaciones con actores importantísimos en la opinión pública, periodistas, digamos, intelectuales y demás, y eso lo aisló, y por eso creo que la diferencia entre Alfaro y López Obrador es que López Obrador cierra su sexenio con muchísima popularidad, muchísima empatía, el país dividido, pero la mitad con él, poco más de la mitad con él, y Alfaro creo que menos. Alfaro tiene, digamos, un balance, yo diría, bien a secas, regular, de su gestión, con claroscuros, ya los dijiste, pero con una mala relación con muchos actores que en su momento estuvieron. Es decir, dicho al revés, si Alfaro hubiera mantenido las buenas relaciones, las buenas, el buen entendimiento con todos los actores que lo llevaron primero a Tlajomulco en el 9, que casi lo hacen gobernador en el 12 y que arrasó en el 15 en Guadalajara, ahí hay un punto de quiebre. Cuando Alfaro empieza a gobernar Guadalajara, que además es un gobierno bastante regular, no hizo mayor cosa, fue más bien un trampolín, y este sexenio ya como gobernador, hay un desgaste muy importante del gobernador con muchísimos actores que lo han llevado a que no tenga, digamos, esa popularidad que sí pudo conservar López Obrador, pero es una fuerza política, es una credibilidad la de Alfaro suficiente para retener el Estado. Yo creo que todavía Alfaro, como a López Obrador, le da para conservar el Estado. Quién sabe si es con su cercano o con su no tan cercano, pero el hecho es que yo creo que Movimiento Ciudadano, si toman las decisiones correctas, seguirían gobernando Jalisco. Porque del otro lado, la oposición, que no es tan opositora, Morena, pues no ha logrado encontrar un liderazgo que realmente, digamos, potencie esas preferencias electorales. Los liderazgos de Morena están muy vistos, muy sobados, muy desgastados, sin haber realmente gobernado, y ahí es donde yo creo que está la combinación de factores que creo que conservarían a Jalisco. Somos muy duros con los políticos cuando tendríamos que hacerlo con todos, David. Y déjame explayarme. Porque decimos, es que Alfaro se ha alejado de sus aliados, ¿no? Y yo puse sobre la mesa quiénes eran sus aliados. Gran parte de ellos, tú dices, político fresco, claro, para ciertos periodistas y medios de comunicación, claro que era muy fresco, porque como en su momento lo fue para ellos Aristóteles, que venía Jalisco de este enquistamiento panista de Alberto Cárdenas, de Ramírez Acuña y de Emilio González, en donde eran más o menos los mismos cuadros y la misma ideología muy cerrada. ¿Perdón? ¿Te puedo interrumpir rapidísimo? Gonzalo? No, yo viví de cerca el aristotelismo, yo estuve muy cerca de Jorge, a mí me invitó y te prometo que toda la gente quería estar con Alfaro, no con Jorge. Fuimos pocos y yo, porque era cercano, éramos amigos, había sido su profesor en el ITESO, me invitó, quería que le ayudara con alguna cuestión muy concreta y yo fui de los que me la jugó, digamos, saltando a un gobierno del PRI. Pero la inmensa mayoría de periodistas, de activistas, de académicos, de empresarios siempre estuvieron con Alfaro. Lo que pasa es que el PRI tenía una estructura en ese entonces, en el 12, muy aceitada, grande, importante, aunque había estado en la banca 18 años. Y Regreso. Alfaro no tenía nada. Aún así,
susto que le pegó a Jorge, estuvo a pocos puntos de ganársela. Sí, pero tú estás pensando en el 12 y yo estoy pensando en el 9. O sea, yo estoy pensando en Aristóteles Sandoval ganándole a Jorge Salinas la alcaldía de Guadalajara. Y la manera en la cual hubo un vuelco hacia el PRI, porque regresamos. Recuerda esa campaña por un momento en donde la manera en la cual se defendía Salinas de Aristóteles era diciendo que era un cocainómano y que le hicieran pruebas en los pelos para ver si efectivamente tenía rastros de cocaína. Y entonces hubo ahí un movimiento en donde la prensa jalisciense comenzó ya después, como marzo, abril o para mayo del 2009, a voltear a ver de nueva cuenta al PRI por el desastre que estaba haciendo Emilio González y su gente después de la mentada y de la donación ahí al Santuario de los Mártires, etcétera, etcétera. Recordemos eso. Y luego, entre el 9 y el 12, aparece este personaje llamado Enrique Alfaro, que primero comienza con estos escándalos de que se fue a ver a Silvio Rodríguez o a Pablo Milanesa a Cuba con unos amigos y que había rentado un avión y la manga del muerto, etcétera, etcétera. Y luego comienza a tener una popularidad que es cierto, estuvo a esto de ganarle pero además recuerda, lo hizo con ninguna estructura. O sea, no tenía estructura el alfarismo en 2012, a diferencia de lo que era el PRI, y entonces por eso le gustaba a la prensa. Es más, déjame decir algo en descargo de Alfaro. Creo que su momento más audaz, con mayor intuición política, fue cuando gana Tlajomulco contra todo pronóstico. Alfaro se la juega rompiendo años antes con el PRI para ser diputado del PRD, pero vaya, el PRD era muy poca cosa. Claro, en alianza con Raúl Padilla después rompe, pero la verdad es que fue la gran sorpresa. Por eso el gobierno de Alfaro en Tlajomulco, el de 2009, realmente fue un gobierno del que nadie esperaba nada y que dio muy buenos resultados para ser Tlajomulco, guardadas las proporciones. En cambio, el de Aristóteles en Guadalajara en el 2009 fue también una administración bastante mediocre. No dio muy buenos resultados, hubo varios escándalos, varios desencuentros, y sin embargo, la inercia llevó al PRI a Casa Jalisco. Pero Alfaro, de ser un diputado del PRD, alcalde de un municipio metropolitano pero periférico, a competir, a disputar la gubernatura, es una proeza, para decirlo en términos precisos. Después ya fue también inercial el tema de Alfaro, como sucede cuando se encumbran en el poder. Yo por eso creo que todavía le da para ganar un sexenio más a MC, pero quizá no en el 30. Ya falta mucho, pero el poder, el gobierno desgasta. Y eso es pero vuelvo al tema, ¿no? Porque ya, o sea, entendemos que efectivamente, igual que yo no creo que Morena ganara el 2030, de hecho dudo que ganara en una revocación de mandato en el 27. O sea, a esos niveles estamos llegando. Pero me quiero ir un poco atrás, porque creo que tendríamos que entender lo que está pasando con Alfaro hoy si entendiéramos a los poderes fácticos y a la prensa jalisciense. Y la prensa jalisciense tiene un gran problema, David, y es un club de Toby que no ha cambiado durante décadas y que piensan que tienen la verdad de todo. Y el problema no es que lo tengan, sino que si algunos de sus miembros están siendo tramposos con los demás, los encubren. Y entonces lo que termina por pasar, tanto la prensa muy anquilosada como la nueva prensa jalisciense, es que en el caso de Alfaro, muy pocos fueron lo suficientemente imparciales. Objetivos no se puede ser objetivo cuando estás haciendo un análisis, pero fueron imparciales tratando de ver lo bueno y lo malo, y más porque te ponías dentro del gremio, o se ponían dentro del gremio, a partir de las, entre comillas, agresiones o el desdén, digámoslo en eso, el desdén de Alfaro hacia la prensa, que muchas veces, y hay casos muy específicos como todo el diario NTR, que tú y yo volvemos a decirlo, ve la diferencia entre la línea editorial de NTR en Jalisco y la línea editorial de NTR en Zacatecas, y dirás, ¿por qué cambian tanto? Y sabrás de dónde viene el financiamiento. Entonces, cuando te das cuenta de este tipo de situaciones y en donde la misma prensa no denuncia lo que sucede con ciertos actores, sino que se solidariza creyendo que con eso van a creerse imparciales y objetivos, pues terminas por tener una distorsión de la realidad que por supuesto no le sirve al político, pero menos le sirve a la sociedad en su conjunto. Pero a ver, yo difiero en esto, Gonzalo, porque yo creo que la prensa es mucho más diversa.
hay una crisis estructural de los medios de comunicación en el mundo y por tanto también en México. Lo mismo que acabas de decir aplica para los medios nacionales de la Ciudad de México, pero hablando de los medios locales, y déjame te argumento en favor y en descargo de los periódicos y de las estaciones de radio y de los programas de televisión. Eres parte de ellos. En Jalisco, yo creo que hay una pluralidad. Que eres parte de ellos, David. Entonces no puedes decirlo. Yo como no soy, puedo darme el lujo de hacer esto. Y ese es el problema, dejar un poco de distancia para ver que efectivamente sucede lo que te estoy diciendo. Como la distancia que tú tienes con los medios nacionales, si se vale. No, bueno, tú perteneces a un medio nacional, a una televisora nacional. Yo pertenezco a ningún medio. Yo soy colaborador de diversos medios. Perdóname, no, David. Pero yo no. No, David, no. ¿Qué significa pertenecer? Para empezar, yo no soy periodista, Gonzalo. Yo soy Te analista, pagan por estar en los medios, David. Yo soy colaborador. ¿Y eso qué significa? No, yo no me siento parte ni de Mural, ni de Canal 44, ni de Heraldo Radio, ni de nada. Pues no. Yo vivo de otra cosa, Gonzalo. Mi chamba es otra. Lo fundamental está en otra parte. Yo hago colaboraciones. Y estás al lado de gente que efectivamente tiene estas características que te estoy diciendo. Eso sí, pero tú me vas a decir que un editorialista como Sergio Aguayo o Denise Dresser necesariamente forman parte del grupo Reforma, o que un editorialista de TV Azteca que hace un comentario semanal es parte del grupo de Salinas Pliego. Pues no, yo creo que no. A ver, David, no me escuchaste y ese es un problema. Dije claramente la prensa jalisciense. Y dije efectivamente por qué. Porque termina siendo una grey muy pequeña a diferencia de la prensa. Estoy hablando, David, aguántame, por favor, aguántame, porque si no la gente no entiende. Y yo te he dejado hablar, nunca te he interrumpido en estos tiempos. Entonces, permíteme terminar. A ver, la prensa jalisciense es de este tamaño. El medio jalisciense es de este tamaño. Es más, yo te iba a preguntar si había sido al informe de Lemus, porque invitó a todos menos tú. O sea, termina siendo, invitas a todo el mundo porque crees que tienes que quedar bien con esa grey. Y esa grey al mismo tiempo cree que tiene que quedar bien unos con otros. Y les falta esta parte en donde tendrían que tener una mirilla mucho más amplia y decir, este güey no está diciendo las cosas como son porque tiene otro tipo de interés, otro tipo de filia, otro tipo de fobia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, escucha de nueva cuenta. Lo que terminó pasando con Alfaro es que Enrique fue brutalmente voraz en su desdén a un sector de la prensa jalisciense. Y lo que terminó pasando es que toda la prensa se solidarizó consigo misma. Muy pocas voces dijeron, vamos a hacer matices para ver qué es lo bueno y qué es lo malo de Alfaro. Malo tiene un montón. Lo acabo de decir hace un rato en cuestiones de seguridad. Pero lo bueno, a todo le decían que todo estaba mal. Y eso yo creo que tiene mucho más que ver, porque si no, perdón, yo no puedo entender que yo si viera desde acá las cosas que están cambiando en Jalisco y que no lo vieran los periodistas que viven en la ciudad, a menos que no lo vieran porque tampoco están viviendo la ciudad. Pero a ver, déjame entonces a mí elaborar mi punto. Yo creo que sí, efectivamente, hay medios muy sesgados, con una agenda muy clara, y que tienen un rol, y habría que efectivamente cuestionarse cómo se financian, a quiénes responden y demás. Pero hay otros medios muy independientes, muy autónomos, muy libres, que también hacen su trabajo. Yo estoy hablando del conjunto de medios, y en efecto, el conjunto de medios en Jalisco pues es mucho menor que el de Nacional o el de la Ciudad de México, pero es mayor que el de Colima o que el de Michoacán o que el de Aguascalientes. Yo a lo que voy es que dentro de lo chico que son los medios y dentro de la comunidad tan pequeña ya de periodistas que existe en el país y en el mundo, la de Jalisco no me parece mala. Yo creo que hay periodistas extraordinarios que le dan seguimiento a los temas, por supuesto, y yo hablo por varios colegas y compañeros que son muy buenos. Por supuesto, aunque te cale, pues hay gente que tiene mucha eco, mucha trascendencia, mucha incidencia en la opinión pública. Y te pongo el ejemplo de Jaime Barrera, de Diego Petersen, de Ibabel Arroyo y de muchos otros que son francamente muy buenos. Te gustarán a ti, no te gustarán a ti, pero a otros les gusta y siguen siendo muy leídos. Yo lo que creo es que en el conjunto, Gonzalo, en el conjunto de medios, hay una cierta ecuanimidad, un cierto balance, una cierta pluralidad que permite que la población, la gente, los ciudadanos se informen.
tú podrás decir, yo no quiero leer NTR, yo quiero leer un diario más oficialista como podría ser localmente Milenio. Y podrías decir, bueno, no, quiero uno más crítico como Mural o uno mucho más confrontativo como El Informador. Yo creo que cuando uno lee el conjunto de medios, pues más o menos ahí te enteras de la cuestión. Yo creo que más bien del lado del poder ha habido un mal manejo de medios que ha alejado al gobierno de la prensa. Y esa es la parte que tendría que trabajar. Voy a ir por partes. Punto número uno. Perdón, pero no es la función de un periodista de un periódico atacar o criticar al periodista de otro periódico. No ocurre ni aquí, ni en México, ni en Estados Unidos. Yo no veo al Washington Post corrigiéndole la plana al New York Times, y yo no veo a la televisora Azteca diciendo que Televisa lo está haciendo de manera más lambiscona que ellos mismos. Me encanta que digas que somos muy lambiscones en TV Azteca cuando estamos en una diatriba sobre libros de texto que es muy clara que no le gusta al gobierno de México. Estoy hablando, David, no te escucho porque te tengo en mute si no se retroalimenta. A ver, no más, ¿no? Quiero volver a hablar de la prensa local y si quieres luego entramos a la prensa nacional, pero yo estoy hablando del fenómeno de lo que sucedió con Enrique Alfaro. Si quieres hablamos del fenómeno de López Obrador también, pero ya que estamos en esas, pues claro, también un montón de gente lee a Enrique Galván Ochoa y hay un montón de gente que lee a Julio Hernández Astillero y hay un montón de gente que lee a Álvaro Delgado, y eso no quiere decir que sean imparciales y objetivos, al contrario, son brutalmente subjetivos y están muy pegados a un interés específico de militancia. Y está bien, el periodismo militante existe en todas partes del mundo. Claro que existen aquellos que hablan mal de un periodista y del otro. El ejemplo más claro son CNN, MSNBC y Fox News. No me vayas a decir que no. Y la prensa inglesa es voraz de unos periodistas con otros. O sea, esta historia de que aquí nadie se toca porque todos somos muy educados, eso sucede en Jalisco. Y sucede en Jalisco porque como la prensa y por ende los espacios son reducidos, porque pues a ver, vamos a ser muy claros, tú dices, estoy en el Heraldo Radio, y si no estás en el Heraldo, ¿en dónde te vas? A Zona 3. Y si no te vas a Zona 3, ¿a dónde te vas? Pues te vas a Notisistema. Y si no te vas a Notisistema, ¿a dónde te vas? A Radiorama. Y se acabaron los espacios. O sea, ya no hay más espacio a nivel local para que bueno, y está UDG, en donde se convirtió en este sexenio, en el lugar a donde se fueron a poner todas las voces en contra del gobernador Alfaro. Mucho, sí hay que decirlo, porque era la línea editorial, lo cual es muy válido. Tú puedes hacer con tu línea editorial lo que quieras, ¿no? Y ya lo hace Fox News y lo hace La Jornada. O sea, pero también al mismo tiempo, porque había medios que no querían conflictuarse, los medios electrónicos no quieren conflictuarse de manera más tan frontal con el gobierno por una razón, no es una razón de dinero, que se entienda, son concesiones públicas, tienen otra historia. O sea, el hecho de que Azteca se confronte, o Televisa, o Imagen, se confronten con el gobierno es de sumo riesgo, porque son una concesión pública. Esta historia es que reciben mucho dinero y no sé, no. Tiene que ver específicamente con que en este país, una y otra vez se ha visto, como en otros, como en Venezuela, en donde no te gusta, te quito la concesión, como es el caso de Radio Caracas Televisión. Nomás para dejarlo muy en claro para la gente. Y para terminar, David, pues a ver, claro que pueden leer un montón, que no se vea que hay voces, y que quede muy claro que de los nombres que dijiste, yo no los había mencionado, ¿eh? Yo no había dicho ni a Diego, ni a Jaime, ni a Ibabel, no los había mencionado. Yo dije, claramente el periódico en donde no inscriben ninguno de esas tres voces. Entonces, y que es muy claro la diferencia en la línea editorial de NTR en Zacatecas, que no se confronta con el gobierno, y la línea editorial de Jalisco, en donde es una confrontación, no solo desde el día 1, desde que venían en Guadalajara. Por algo será, y tendríamos entonces que revisar cuáles son los intereses, y si me dices tú que no hay intereses, pues por lo menos hay una línea editorial muy marcada, en donde por lo pronto deja de ser tan cercana a la realidad que se vive en las calles. Sí, yo no defiendo a NTR, pero tampoco lo acuso, más bien lo desconozco, pero yo no juzgaría a la prensa local por un solo periódico. Para mí hay periódicos incluso más importantes que NTR. Me parece que está Mural, El Informador, Milenio, incluso algunos digitales, pero también, y de eso no hemos hablado, hay toda esta prensa digamos, a la carta, que aparece en menús de consultorías, que se paga desde el poder para sacarle, digamos, infografías, publicidad y demás, que me parece que eso
desvirtúa el debate público. Incluso en la crisis tan formidable por la que atraviesan los periódicos y en general los medios, los ha llevado a tener que abrir espacios en sus páginas de interiores para vender notas como si fueran reportajes, cuando son claramente pagadas. Le cambian la letrita, le ponen un título como ligeramente distinto, los nombran como reportes especiales y son publicidad pagada. Pero aún así, me parece que hay una prensa relativamente libre, plural, que permite que más o menos la gente esté informada. Y yo celebro y defiendo la existencia de estos periodistas y de muchos otros más. Se me vinieron a la mente porque son mis compañeros en el programa de televisión, pero podría mencionarte 20, 30 periodistas serios en el Estado que están haciendo su chamba y que creo que es sano y es saludable que existe una prensa crítica, libre, objetiva, ecuánime, en la medida de lo posible, y que si no te gusta tanto un periódico, leas otro. Claro que existe la jornada, y lo hemos discutido aquí muchas veces. La jornada es libre de tener la línea editorial que quiera. Lo que no me parece correcto es que reciba un subsidio tan alto. Pero yo creo que aquí los periódicos y muchos periodistas pues ganan una miseria, tienen sueldos muy raquíticos y sin embargo están comprometidos con su trabajo. El hecho de que algunos sean o más críticos o más oficialistas o más de un lado que del otro, pues no los inhabilita ni los desacredita, simplemente hay que leerlos en el conjunto de todos los demás y eso te permite a cada uno como lector, como escucha, radioescucha o como televidente, pues formarse un criterio y una opinión propia. Y tan, ese es un poco lo que yo estoy viendo en Jalisco, con una circunstancia muy adversa a los medios que no solamente tiene que ver con esa inercia estructural de empobrecimiento de los medios, que no tienen publicidad, que no tienen papel, que no tienen lectores, que no tienen publicidad, que no tienen un montón de cosas, pero también un acecho de parte de los gobiernos, no solo el de Jalisco, sino en general, que aprietan duro, piden las cabezas de ciertos periodistas, condicionan la publicidad a cambio de cierta línea editorial, hacen boicots, se refieren a la prensa y a ciertos periodistas de manera totalmente, bélica y frontal. Te pongo el ejemplo. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, en uno de sus últimos eventos masivos en la Expo, en febrero de este año, se refirió a la prensa de una manera muy dura y proyectó algunas columnas en particular con nombre, apellido y foto, y ahí yo aparecí, por ejemplo, como una de parte de la prensa que no le quiere que le vaya bien a Jalisco. Eso me parece que no abona a a un ambiente de debate público, de crítica sana. Estás dando la razón. De expresión, y eso es parte de lo que yo creo que debería de reconfigurar el gobernador. Le queda un año. Entiendo por la información que tengo que quiere zanjar esas diferencias. Está muy a tiempo, porque eso le va a ayudar justamente. Es que tú estás hablando de nueva cuenta de Alfaro y yo estoy hablando de la prensa. Son cosas distintas, David. Yo no estoy justificando al gobernador en los ataques a ningún medio de comunicación. Así son los medios y así es la relación con el poder. Ya se ha sido en todas las épocas. Lo vimos, así es la época moderna. Lo vemos con el presidente López Obrador y lo vimos con Trump y lo estamos viendo con Alberto Fernández en Argentina y lo estamos viendo con Boric en Chile y así nos podemos seguir, porque así es, y así fue Macron, son todos. O sea, hay una confrontación entre los medios y también hay esta parte, como bien lo dices tú, de medios digitales o gacetillas, etcétera, etcétera. Mi discusión es otra, y mi discusión tiene que ser mucho más clara por lo que estoy viendo. Yo lo que digo es, ¿queremos cambiar las cosas? Empecemos a vernos. O sea, tú acabas de decir, yo no puedo decir que NTR tenga porque no lo sé, pero sí me dijiste que Milenio es un diario oficialista. Entonces, yo lo que te diría es, pongámonos de acuerdo entonces qué podemos juzgar y qué no. O sea, tenemos que juzgar entonces nada más cuando los medios son proclives a un gobierno o cuando son detractores de un gobierno. O tendríamos que ver el conjunto entero y decir, aquí hay algo que no está funcionando del todo. Yo siempre le digo a la gente, no se queden viendo lo que hacemos David y yo, vean otros lugares y fórmense un criterio mucho más amplio. Tú y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo y me da mucho gusto, porque al final de cuentas de eso saldrá algo con lo cual la gente se vaya. A mí lo que no me ha gustado en los últimos años de la prensa jalisciense es que todos se han puesto ya de acuerdo en que no hay nada de rescatar de la gestión de Enrique Alfaro, a excepción de Pablo Lemos. Y entonces ahí es en donde
hay algo que no me suena tan padre, David, porque pareciera que no se está haciendo la labor necesaria hacia la población. No me interesa Alfaro, o sea, lo vuelvo a decir, sí, efectivamente, si tú a mí me preguntas, me cae muy bien. No somos amigos porque no nos vamos a tomar, no vamos a fiesta, no me ves en Casa Jalisco cada 3 días, no, nada de eso, que quede muy claro. ¿Me cae bien? Sí, claro que me cae bien Enrique Alfaro. O sea, es como me caes bien tú, pero te veo más a ti en persona que a Alfaro, nomás para que quede, y no nos vemos tanto, que quede muy claro, ¿no? O sea, nomás para tomarlo en consideración. Pero eso no me quita de poder decir qué es lo que estás haciendo bien y lo que está haciendo mal. No se trata, como pasa en tu caso, yo no voy a decir que estás bien si yo no pienso que estás bien, David. Eso no quiere decir que no te tengo una gran estima. Son cosas distintas y si así tiene que ser para cualquier relación, más aún con la que tienes que llevar con la audiencia y la que le tienes que dar una información, lo vuelvo a decir, si no objetiva, por lo menos cercana a la realidad. A ver, yo difiero contigo, mi querido Gonzalo. Yo sí creo que hay periodistas, hay medios y hay momentos de reconocimiento al gobierno, a la gestión de Alfaro. Por supuesto que lo hay. Yo mismo he escrito columnas donde me han criticado del lado de los muy opositores que fue una columna entreguista, que fue una inserción pagada, que se la obsequié al gobernador, así como me critican del lado del oficialismo cuando critico al gobernador, que si ya estoy otra vez alineado con la oposición, que si soy un detractor. Yo creo que son momentos y episodios y circunstancias. Yo no juzgaría como que la prensa local no le reconoce nada a Alfaro. Y no estamos otra vez hablando de Alfaro. No, yo sí creo que hay un reconocimiento de la prensa. Y claro, dije que Milenio es oficialista y le mando un abrazo con todo mi cariño a Manuel Baeza, pero eso es un tema que lo he hablado con él de carrilla y en serio. Y tiene que ver con la manera en que el diario nacionalmente decide cómo jugar en sus distintas plazas, empezando por esta. Y lo mismo dije de NTR. No es que yo diga que no es de crítica y detractor de Alfaro. Más bien yo donde no me puedo meter es en tratar de, digamos, especular sobre los intereses, la agenda o el financiamiento que tiene, porque no lo conozco. Pero claro que NTR es muy crítico, así como Milenio es muy oficialista. Y yo creo que justamente en esa pluralidad, donde también en medio están el Informador y el Occidental y el Mural, pues tenemos un espectro muy acotado, pero relativamente plural. En radio lo mismo, en televisión lo mismo. Y yo sí celebro, por ejemplo, que un nodo muy importante de la discusión de los medios en Jalisco esté en los medios de la universidad, porque finalmente es un espacio de medios públicos, donde a pesar de que ha habido línea editorial en su momento por el conflicto y lo que quieras, sí hay un margen de libertad y de autonomía y de respeto, donde muchos de los periodistas ahí no les tiran línea. Me consta porque he hablado y conozco a muchos de ellos, y simplemente ellos se asumieron críticos como otros se asumen oficialistas. Unos se acercan al poder, otros se alejan del poder. Yo creo que Jalisco está mucho más balanceado que otros estados. Yo diría que somos afortunados de tener una variedad mucho más interesante y plural de medios que otros estados que no tienen prácticamente prensa libre, ni medios independientes, que prácticamente no hay periodistas. Imaginemos estados que están en crisis, como Tamaulipas, como Colima, que tienen una prensa chiquitita y ahí sí no hay para dónde hacerse. Aquí yo creo que todavía hay algunos que resisten los embates, los boicots, los acechos, como por ejemplo Mural, que me consta que su trayectoria ha sido muy complicada porque ha tenido una muy mala relación, y sin embargo, el otro día que platicaba con su director, Guillermo Camacho, me mostraba en una secuencia de notas y de un periodo largo cómo efectivamente se reconocen unas, pero también se critican otras. El balance es generalmente crítico porque así es Grupo Reforma. Y creo que además esa es la función de los medios. Los medios no están para fiscalizar a otros medios, están para criticar o para informar sobre el poder. Ese es el problema, porque perdóname, los medios también son el ejercicio del poder. O sea, discúlpame, David, pero si tú estás viendo, y ese es mi tema, o sea, vuelvo a decirlo, mi tema no es Alfaro. Saca Alfaro un momento, por un instante, sácalo. Pero nada más piensa esto. Si tú ves que hay una deformación constante en la cobertura, tienes que denunciarlo. Porque si tú no denuncias que a la gente le estás diciendo que el cielo es rojo cuando en realidad es azul, y en lugar de eso dices, chance es rojizo, pues entonces en ese momento, para no pelearte con ese medio porque es muy poderoso, por lo que tú quieras, fíjate, acabas de decir una cosa muy clave, ¿no? Los medios de la universidad. ¿Cuántos
de los periodistas de la universidad criticaron a Raúl Padilla en el tiempo del conflicto? ¿El 1%? ¿El 1%? Agustín Rubén Martín, también los hay en casa. Por eso, dos, David, pero a ver, bueno, son dos de cuántos están ahí. ¿Cuántos no hicieron una crítica de lo que realmente estaba sucediendo? Sin quitarle al Alfaro, que quede muy claro. O sea, pero también, y lo platicábamos tú y yo una y otra vez, ¿en serio no ver que ahí está metido más, no es un conflicto académico, sino político, y es un conflicto en donde se quieren sacar posiciones de poder? Era estar muy, muy ciego. A ver, tú mismo escribes de eso hoy. Allí están sentados Ricardo Villanueva y Pedro Kumamoto. No que hagamos, no tiene nada que ver con la universidad. Pues es obvio. Y mira, ya se me está acabando el tiempo y empieza el programa de Ricardo Salazar, nomás para que quede muy claro qué tan plurales somos aquí. Yo lo veo muy fácil. Tú y yo estamos aquí para servirle a la gente. Tú no ganas dinero estando aquí, perdón, no te escuché. Ricardo Salazar, para que te platique, él sí es un insider, él sí forma parte del Canal 44 y es un periodista histórico, entonces estaría interesante ver qué dice él. Pero a ver, creo que si sacamos de la ecuación a los poderosos, a los gobernantes, y nos centramos solamente en los medios, yo sigo creyendo que todavía tenemos una prensa rescatable, ojalá fuera más grande, ojalá fuera más plural, ojalá fuera mejor pagada, ojalá fuera más de investigación que de denuncia, ojalá fuera más de opinión, que me encantan las columnas, y menos de notitas, de reportajes breves, pero eso es lo que hay. Yo sí te diría una cosa, hace rato decías que prácticamente la mala relación existía con todos los gobernantes y con todos los poderosos. En efecto, hay una tendencia mundial, digamos, de desacreditar a la prensa, de alejarse de los medios, de buscar formas alternativas de información u otros datos, como en el caso mexicano, pero hay países donde los medios siguen funcionando bien, donde el poder se relaciona bien con los medios, y está padre, ¿no? O sea, yo cuando veo cómo funciona la BBC y el grupo de medios independientes de Guardian, de Financial Times y demás en Inglaterra, digo, wow, esos son contrapesos, son cuñas al poder, son espacios de deliberación y de discusión pública fantásticos que ojalá los volvamos a tener en México, o si no los hemos tenido como tales. El periodismo pues tiene que ser incómodo, David, estoy de acuerdo contigo, pero la incomodidad tiene que venir del servicio a la población, no de tu filia o tu fobia. Y creo que esa es la parte en donde tú y yo estamos difiriendo en este momento. Yo creo en un periodismo que sí señale todo lo malo y también señale las cosas buenas, pero que no transforme su cobertura, a partir de sus propios intereses, que pueden ser económicos o personales, o pueden ser intereses de poder, porque tienen familiares o tienen intereses de que alguien llegue al poder en algún momento y que no se ha hecho el disclaimer. Tú decías, Diego Petersen, yo siempre le criticaré a Diego que él financió la campaña de Kumamoto en 2015 y no lo supimos hasta después de que terminó la campaña de Kumamoto. Eso, perdón, no, es un conflicto de interés que tendría que saberlo la audiencia. Esa es la primera. Y la segunda, que cuando lo sepas, lo sabes tú como medio de comunicación, no lo señales y lo critiques porque es el mismo gremio. No, también es un poder. Y es un poder que tú tendrías también que tener, tanto tú como miembro del mismo, como testigo de lo que está sucediendo, a raya. Porque si no, sucede lo que sucede con La Jornada, en donde hoy hay un montón de audiencia que cree que la línea editorial de La Jornada durante toda su historia fue una línea editorial objetiva, y hoy lo que estamos viendo es que solo fue un instrumento para llegar al poder. Pues es una discusión muy compleja, mi querido Gonzalo. Tú mismo tienes una posición bien complicada y la entiendo. Tú trabajas para una televisora nacional cuyo propietario está, digamos, en medio del huracán en todos los sentidos, y sin embargo creo que mantienes una distancia y una independencia súper interesantes, pero al mismo tiempo yo jamás te he escuchado hacer una crítica. Perdón, pero sí las he hecho, David, pero además es que ese es su error. Perdón, pero que estemos hablando tú y yo y que yo tenga que criticar cuando tú quieras y que sea como tu perro faldero, no, estás muy equivocado. Lo he hecho aquí en varias ocasiones y de hecho lo he hecho cuando fue lo del COVID, porque Azteca tiene una cosa que creo que tú no conoces, que se llama cláusula de conciencia. Tú como miembro del equipo de noticias puedes decir, yo no cubro eso porque va en contra de mis convicciones. Si no lo sabías, te lo digo de una vez por todas. Y hay otra. ¿Cómo? En el tiempo que he trabajado en Azteca, en Milenio y en Imagen, porque siempre se te olvidan las otras dos, nunca me han censurado. Nunca. Y me voy a la última. Solo hay un gobierno que pidió que me corrieran.
el gobierno de Emilio González Márquez, a través de Eduardo del Mar, que curiosamente luego llegó a trabajar a imagen al programa de Diego Petersen, para que veas tú qué tan comprometidos con la libertad de expresión se encuentran algunos. Bien, lo lamento, no sabía de ese episodio que habían pedido tu cabeza, pero es bien común que los gobernadores pidan que rueden cabezas. Por fortuna no le hicieron caso y aquí sigues, o seguiste en su momento y ahora andamos por acá. Pero yo creo que es una discusión que da para mucho. Al final del día, un espacio como este donde podamos diferir y estar en desacuerdo y que me critiques ciertas posiciones mías como yo puedo hacerlo de las tuyas, me parece que es sano. Y como dicen acá, se puso bueno el debate y perdonen que fume, pero ciertamente estoy aquí en casa y un debate tan sabroso y tan informado y una volea tan rápida con este cabrón, la verdad es que la gozo muchísimo, así que... Gracias, David, nos escuchamos el próximo miércoles. Ahí está David Gómez Álvarez. Ya ni tiempo me va a dar de meter a Marco Vinicio porque ya son las 9:56. Esto ya chupó faros. Pero sí da tiempo del Evangelio del día. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro reino es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando los expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo tratarán los padres a los profetas. Ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres sabéis bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Esa es palabra de Dios. Real Radio. The station of the cat. Bueno, se quedan en esta estación de radio, ya se acabó el programa, sigue Charla Salazar, como les estaba diciendo. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, mañana regresamos a las 8:30. Esto es Real con Gonzalo Oliveros.